Llegó casi que no lo quiero ni ver. Harto, dice. Así que bueno, gracias a los guitarreros también. Exacto. Papi. Tiene más, ¿Otro más? tiene más papi que Milei este. Papá es tu papá, pues yo soy mi papá. Soy huérfano. Gracias, querido. El Milei dice que tiene pañales, tiene papi. Lo más lindo es que tiene un problema terrible para venir o para... No. sí. Bien ahí. No hay que hacerse programa, ¿No? ¿no? Es que tiene que ser así. Así tiene que ser. ¿Sí o no? Y Yo lo apoyo al cuñado. al hijo. También al hijo. No, no hace falta. Me apoyo solo. No soy yo como yo no lo apoyo. No. ¡Epa! Lleva él. Es la dicha del Jan. Él ha dicho. Qué lindo es. No le doy la pastelita. Pero nadie va a querer seguirlo haciendo.